Versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. María. Nombre que se ha interpretado de diversas maneras. Existen varios posibles significados. La que ama. La amada. María fue pariente de Elizabeth. También fue la madre de Jesús. Prisa. Es la prontitud y rapidez con que sucede o se ejecuta algo. Montaña. Es la gran elevación natural del terreno. Judá. El cuarto hijo de Jacob. Su madre era Lea. A través de su hijo Fares, Judá llegó a ser un ascendiente de David y de Jesucristo. La bendición que Jacob le dio a Judá antes de morir es interpretada generalmente como una profecía mesiánica. Versículo 40. Y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Zacarías. Fue el padre de Juan el Bautista y esposo de Elizabeth. Cuando el ángel Gabriel le anunció el nacimiento de su hijo, dudó en creer, dada su avanzada edad. Y el ángel lo dejó mudo hasta que se cumpliera la profecía. Recobró el habla milagrosamente y entonó un sublime y profético cántico de alabanza. Elizabeth significa Dios es mi juramento. Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista, descendiente de Aarón, pariente de María y fue la esposa de Zacarías. Versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Acontecer. Significa suceder, producirse un hecho. Tener lugar un hecho, evento o suceso. Salutación. Era un saludo que se daba en forma oral, o en forma escrita. Entre las salutaciones más comunes se encuentran las siguientes. Dios tenga misericordia de ti. Jehová sea con vosotros. Paz a vosotros. Te saludo. Los monarcas eran saludados con las palabras viva el rey para siempre. Versículo 42. Y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Exclamar. Es emitir palabras con fuerza o vehemencia para expresar la viveza de un afecto, o para dar vigor y eficacia a lo que se dice. Bendición. Es la invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad. O el recibimiento mismo de estos bienes. En general, el pueblo que vive existencialmente en la presencia de Dios, amándole y obedeciéndole, goza de la bendición o provisión de Dios. En tiempos bíblicos el patriarca invocaba proféticamente la bendición de Dios y la transmitía a sus hijos. Sin embargo, cuando el hombre bendecía a Dios, era una expresión de gratitud y adoración. Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Conceder. Es dar, otorgar, hacer merced y gracia de algo. Señor. Término que traduce varias voces hebreas y griegas, que expresan la idea de una persona que merece respeto o ejerce autoridad. Aplicado a Dios, Señor expresa la afirmación fundamental de la Biblia. Dios es soberano en la naturaleza y en nuestra vida. Versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Alegría. Es un sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable, que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción, y la tendencia a la risa o la sonrisa. Versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurado. Según la Biblia es aquel que recibe o recibirá las bendiciones de Dios. Es aquella persona que alcanzará bienestar espiritual. Como recompensa por su humildad, honestidad, paciencia y obediencia a Dios. La palabra bienaventurado es un vocablo compuesto. Bien. Proviene del latín bene. Y este de bonus. ¿Qué significa bueno? Por su parte, aventura procede también del latín adventure, que hace referencia a lo que llegará en un futuro.
Y, por último, el sufijo ado. ¿Qué significa que recibe una acción? Entonces bienaventurado es aquel que recibirá lo bueno que ha de llegar. Significado que está estrechamente relacionado con el de las Sagradas Escrituras. El bienaventurado en la Biblia es mencionado en muchas ocasiones. Pero el más estudiado es el Sermón del Monte. Creer. Es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa. O sin que esté comprobado o demostrado. Cumplir. Es llevar a efecto algo. Dicho. Es una palabra o conjunto de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal. Versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Engrandecer. Es hacer más grande algo o a alguien. Especialmente en sentido no material. Versículo 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Regocijar es una emoción espontánea, a un gozo intenso expresado de manera visible y externa. No se trata de un sentimiento de bienestar duradero. Son emociones que surgen durante fiestas, como de circuncisión, bodas y cosechas. O bien en la celebración de alguna victoria sobre un enemigo. Salvador. Del griego soter. Significa libertador. Preservador. Uno que salva, liberta o preserva de cualquier mal o peligro. Ya sea físico o espiritual. Temporal o eterno. Salvar significa liberar o proteger de un peligro o sufrimiento. Un concepto básico del Antiguo Testamento es que Dios es el libertador de su pueblo. El ser humano no se puede salvar a sí mismo. El Señor solo es el Salvador. Más en el Nuevo Testamento se usa tanto para Dios el Padre como para Cristo el Hijo. Dios el Padre es Salvador porque Él es el autor de nuestra salvación. La que Él proporcionó a través de Cristo. Salvador es el título preeminente de Jesucristo. En su nacimiento, el ángel lo anunció como un Salvador. Su misión de salvar a su pueblo de sus pecados fue anunciado antes de su nacimiento. Y fue declarado por Jesús como el propósito de su venida. La salvación que Él logró es para toda la humanidad. Los que son salvos son traídos a una unión espiritual con Cristo como miembros de su cuerpo. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Mirar es dirigir la vista hacia algo y fijar la atención en ello. Bajeza. Denota humillación, estado humilde. Siervo o sierva. Es cualquier persona sometida o entregada al servicio de otra. El término se aplica como designación de aquel que es llamado y enviado por Dios para realizar alguna misión. El término se aplica también a los ministros del Evangelio y a los creyentes. Generación. En el Nuevo Testamento generación se traduce del griego, genie. ¿Qué significa las líneas de descendencia de un antepasado? Todas las personas que viven en un periodo dado. O una clase de personas caracterizadas por cierta cualidad. Versículo 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Poderoso. Es una persona que tiene autoridad para mandar, dominar o influir sobre otros. Santo. Significa lo que es reservado o separado. El uso bíblico del término santo tiene que ver principalmente con que Dios separa del mundo lo que Él elige consagrar para sí. A medida que el plan redentor de Dios se iba develando en el Antiguo Testamento, santo comenzó a ser asociado con el carácter del pueblo separado por Dios, en cumplimiento de la ley revelada. Cuando se cumplió el tiempo para concretar la obra salvadora de Jesucristo, el pueblo redimido comenzó a ser conocido como los santos. Versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Misericordia. Es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia, o que por su condición espiritual no merece ningún favor. La misericordia y la gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios. En su ministerio público Jesucristo mostró misericordia para con los enfermos, los necesitados, y los desprovistos de atención espiritual.
También nosotros debemos ser misericordiosos, para alcanzar misericordia. La misericordia es más agradable a Dios que los sacrificios. Versículo 51. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Proeza. Es una hazaña, valentía o acción valerosa. Esparcir. Es separar, extender lo que está junto. Soberbio es aquel que rechaza toda dependencia y pretende ser igual a Dios. Se manifiesta en la insolencia y la mirada altiva. Por este motivo Dios maldice al soberbio y arrogante. La soberbia conduce al más desastroso de los fines. Pensamiento. Es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Versículo 52. Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. Trono. Traducción de la palabra hebrea quise. ¿Qué quiere decir silla cubierta? Se refiere a una silla endoselada donde se sentaban personas honorables, especialmente los reyes. La soberanía de Dios se representa por su trono en el cielo. Centro de justicia y juicio, que a la vez es trono de gracia. Esta soberanía estaba representada en la tierra por la teocracia en Israel. El trono de David fue el trono del reino de Jehová sobre Israel. Esto se restablecerá cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Exaltar. Es elevar a alguien o algo a gran auge o dignidad. Humilde. Ser humilde significa estar sometido a Dios. Puede significar tanto humillación, como sometimiento. Es la actitud de quien reconoce el propio lugar bajo la condición de hijo de Dios. Toda la enseñanza y el comportamiento de Jesús se cifran en la humildad para con Dios, la obediencia a su voluntad. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor a los demás. Versículo 53. A los hambrientos colmó de bienes. Y a los ricos envió vacíos. Colmar. Es dar a alguien algo en abundancia. Bienes. El término bienes es el plural de la palabra bien. Se refieren a cualquier cosa, tangible o intangible, que sea útil para el hombre y le satisfaga, directa o indirectamente, algún deseo o necesidad individual o colectiva, o que contribuya al bienestar de los individuos. Versículo 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Socorrer. Es ayudar, favorecer en un peligro o necesidad. Acordar es traer a la memoria algo percibido, aprendido o conocido. Versículo 55. De la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Descendencia. Es el conjunto de hijos, nietos y demás generaciones sucesivas. Por línea recta descendente. Versículo 56. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Quedarse es permanecer en un lugar determinado, en vez de marcharse o salir. No debió haber transcurrido mucho tiempo entre la visita del ángel Gabriel a María, para anunciar el nacimiento de Jesús y el viaje de María hacia la montaña de Judea, donde vivía su parienta Elizabeth con su esposo Zacarías. María sabía que Elizabeth había concebido en su vejez y que estaba en el 6º mes de embarazo, porque el ángel Gabriel le dio la noticia de que su parienta estaba embarazada. Cuando María entró en la casa de Elizabeth, ocurrieron eventos importantes. En primer lugar, la reacción de Elizabeth. Tan pronto Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth exclamó a gran voz: Bendita tú entre las mujeres. Bienaventurada la que creyó. Las palabras expresadas por su parienta Elizabeth motivaron a María a exclamar un poema que se conoce como el Magnificat. Esto porque la primera línea del poema en idioma latín es Magnificat, anima mea, Dominum, que en nuestro idioma se traduce como
Engrandece mi alma al Señor. El deseo más profundo de María era exaltar al Señor. El poema se puede dividir en 3 partes. En la primera parte de su poema, María se regocija en el hecho que Dios le ha salvado. Esto implica que María era pecadora como todo ser humano y tuvo que confiar en Dios para ser salva. Pero Dios no solo le salvó sino que le escogió para que sea la madre de Jesús, el Cristo, el Mesías. A esto se refiere María cuando dice que Dios ha mirado su bajeza de tal manera que las generaciones futuras le dirán bienaventurada. Por tanto, Dios hará grandes cosas con ella. Por el hecho que María creyó en Dios y se rindió a Él. Dios hizo un milagro en ella, al usarla como instrumento para traer al Salvador al mundo. En la segunda parte de su poema, María se enfoca sobre todos los que tienen temor de Dios. Todos hemos recibido su misericordia. Dios ha hecho proezas con su brazo poderoso. Los soberbios han sido dispersados. Los poderosos han sido humillados y los humildes han sido exaltados. Los pobres han sido colmados de bienes y los ricos han sido despojados. En la tercera parte de su poema, María se enfoca sobre el pueblo de Israel. Nuevamente fue por su misericordia que Dios socorrió a Israel, su siervo. A pesar del fracaso y la incredulidad de Israel, Dios no lo desechó. Dios tuvo misericordia de Israel y lo socorrió. Esto en esencia constituye el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios cumplió con su pacto al enviar a su amado Hijo al mundo. Para que el mundo tenga la oportunidad de hallar perdón de los pecados y la vida eterna. El pasaje bíblico termina diciendo que María se quedó en la casa de Elizabeth y Zacarías. Como por 3 meses y después volvió a su casa en Nazaret.